Listo, chicos, vamos a continuar. Muy bien. Luego, chicos, ya que vimos la parte del arte mueble, qué era y cómo o por qué se denominaba arte mueble más bien. Luego vamos a entrar al arte parietal. ¿Qué era el arte parietal dentro de esta parte prehistórica o paleolítica? Que igual el arte parietal sigue estando presente durante muchas eras más adelante en el tiempo. Dice el arte parietal. Denominamos así al arte que aparece Dice, denominamos así al arte que aparece en las paredes, como arte mural, también se le conoce, de las grutas, covachas y abrigos rocosos. Como se ha comentado, la mayor concentración de arte parietal se da en Europa Occidental. Casi todas las representaciones artísticas están en las zonas más profundas de las cuevas, aunque las áreas de habitación siempre estuvieron en las bocas de las cuevas. Esto no quiere decir que no hay excepciones, es decir, santuarios exteriores, como ocurre en la cueva de la Usel o la Viña en Oviedo. Dice, el arte parietal lo componen pinturas, relieves o grabados cuyo tema principal son los animales o los signos llamados idiomorfos, pero también la figura humana. Ok, ¿qué es el arte parietal, chicos? Ahora, según lo que nos explican aquí, dice que el arte parietal aparece en las paredes. Aquí es donde estaba pintado, es donde aparece este tipo de arte inicialmente, ¿no? Que también se le conoce como arte mural. Arte parietal o arte mural también es lo mismo, ¿no? Dice que aparecía normalmente en las grutas, covachas y abrigos rocosos, que era donde las personas vivían, ¿ok? Es como si tú en tu casa te pones a hacer alguna obra artística en la pared. Pueden ser diferentes técnicas, pero tú te pones a hacerla en la pared y pasan muchos años y alguien las encuentra. Básicamente eso pasa aquí. Eran las personas que vivían en las cuevas, las personas que vivían en abrigos rocosos, en covachas, en ese tipo de cosas, o en ese tipo de lugares, en donde pues daban como que al final del día se quedaba el arte ahí adentro, ahí grabado, ¿no? Dice que se dieron obviamente más o se encontraron más obviamente en la parte de Europa, en la de Europa Occidental, por lo mismo que ya dijimos anteriormente, que en Europa eso es donde se tiene como que el rastro de que ahí empezó toda la cuestión artística desde nuestros antepasados. Dice que la cuestión de arte la encontraban en zonas más profundas de la cueva, aunque las áreas de habitación o las áreas de casa que ellos utilizaban las tenían más un poquito al frente de las cuevas, evidentemente para aprovechar las cuestiones de la luz y las cuestiones climáticas también que podían aparecer en estos momentos, ¿no? Dice, esto no quiere decir que no hay excepciones, es decir, santuarios exteriores, como lo ocurre y mencionan por ahí dos, en la Usel o en la Viña, ¿no?
Dice que podían encontrar pinturas, relieves, grabados o con cuyos temas principales podían ser los animales, los signos idiomorfos o también la figura humana como tal. Eso es el arte parietal. Algún arte puesto sobre una pared o sobre un muro, por eso también se le llama arte mural. Luego, había varias técnicas de elaboración del arte parietal. O sea, ¿qué técnicas yo pongo aquí en la pared? Hay varios tipos de técnicas. Dice por aquí que, bueno, dice no hay arquitectura. Solo han llegado hasta nosotros esculturas y dibujos en piedra o hueso. Y los dibujos eran de dos tipos, o grabados o pintados. Dice, y las esculturas podían ser estatuillas o relieves. Ahorita vamos a platicar de todos esos para poder ver la diferencia o para poder notar la diferencia entre uno y otro. Dice, no había arquitectura, chicos. En este caso, en el arte parietal, ya ven que en el tema pasado hablamos de arquitectura como un medio artístico. Bueno, en el arte parietal no existía la arquitectura como tal. ¿Por qué? Porque ellos no construían, no eran constructores, chicos. Ellos solamente, más que vivir, yo siempre digo que más que vivir, ellos sobrevivían día con día, ¿ok? Ellos todos los días trataban de sobrevivir a lo nuevo que estuvieran, a lo que se fueran a enfrentar. Oye, hoy nos enfrentamos a un mamut, hoy nos enfrentamos a un tigre, hoy nos enfrentamos a un leopardo. ¿Quiénes vivieron? Bueno, los que sobrevivieron continuaban en el juego, ¿no? Y los que no, pues era parte de su vida, era parte de su rutina también. ¿Por qué? Porque así era el estilo de vida que ellos manejaban ahí realmente, ¿no? Luego vienen 4 tipos de técnicas. Dice que viene aquí la técnica de la pintura, la técnica del grabado, la técnica del relieve y la técnica de las estatuillas que también teníamos o encontrábamos en esta época. Vamos a ver, la primera es la pintura. Dentro del arte parietal podemos encontrar la pintura y dice, se usaba 1 o 2 colores que se obtenían con pigmentos naturales. Pigmentos minerales, perdón, el manganeso para el negro, ocre para el rojo o el amarillo, u orgánicos como el carbón para el negro, con un aglutinante orgánico como resina o grasa, que se podían simular realces más claros raspando la roca. Los colores se untaban directamente con los dedos. También se podía escupir la pintura sobre la roca como un tipo aerosol bucal o un spray. En ocasiones se usaban lápices, que básicamente eran ramas quemadas con las que se tiznaba la pared, y bolas de colorante mineral aglutinadas con resina. Usaban pinceles rudimentarios, como lo son las escobillas, o estropajos de fibras vegetales o animales. A veces se aprovechaban bultos en las hendiduras de la pared para dar la sensación de volumen. Oye, utilizaban normalmente 2 colores, chicos, el negro y el rojo. ¿Ok? Eran básicamente los 2 colores. El rojo podía variar dependiendo de la intensidad del ocre que utilizaran para hacer ese color o del tipo de aglutinante que estaban utilizando, ¿no? Dice, el manganeso se sacaba del negro. Bueno, del manganeso usaban como que el negro y el ocre para el rojo o el amarillo. Orgánicos también como carbón para el negro, chicos. El negro se podía sacar de más fácil con los típicos carboncitos, ¿no? El aglutinante que le ponían a estos colores o a estos pigmentos, chicos, lo hacían duradero y lo hacían de una forma como que ya más líquida para que tú pudieras untarlo o pudieras pintarlo en la pared. Dice, se podían simular realces más claros raspando la roca. ¿Qué pasa si yo raspo aquí esta pinturita, chicos? Si yo le empiezo a raspar, me voy a encontrar con el bloc. Si yo le sigo raspando ese bloc, voy a empezar a ver que ese bloc se va a hacer un poquito más claro o su tono va a ser un poquito más claro porque es lo que está adentro, lo que nunca ha estado en contacto con la pintura, con la humedad, con el aire, con todo lo que tenemos aquí afuera nosotros que podemos tener contacto. Entonces, si tú raspas una roca, también de adentro va a estar un poquito más clara como lo menciona por aquí. Y eso lo hacían para dar realces más claros al momento de que estaban pintando. Dice, los colores se untaban directamente con los dedos. No había de otra, órale. Agarraban los dedos, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, toda la mano. Si se fijan, en la película de los Croods, el papá pintaba con las manos. Hacía caras, hacía con los dedos, con las manos. Era su forma de pintar porque no conocían otro estilo de pintura. Luego dice que también se podía escupir la pintura sobre la roca. Que es agradable, imagínate, traer carbón ahí en la boca o traer manganeso o traer ocre y luego hacerle
Aquí, la pared. Es como si yo me echo aquí un trago de agua y lo escupo en la pared. Voy a simular un tipo spray. Aquí unas gotitas así como dispersas que no tenían otra forma de hacerlo. Hoy en día, ¿qué usamos? Aerógrafos, pistolas, usamos otro tipo de cosas, pistolas de aire, para poder hacer ese efecto de spray. En ese entonces, no, chicos. Pues ni modo con la boca. Era lo que conocían ellos y era lo que podían hacer. Y en ocasiones usaban lápices, que básicamente, chicos, estos lápices no era un lápiz de un lapicero, no era un lápiz como el que ustedes conocen con grafito. Básicamente era un lápiz con, bueno, era una rama más bien que estaba quemada de la punta, hacían que se tiznara, que se quedara negrita. Y si tú agarras una cosa tiznada, sea lo que sea, pásalo por una pared y te va a marcar negro o te va a manchar de negro. Entonces, así es como ellos utilizaban estos lápices, ¿no? Que básicamente eran ramas quemaditas, tiznadas, que podían utilizar para marcar también ahí. Y también se usaban pinceles rudimentarios como las escobillas o estropajos de fibras vegetales o animales que utilizaban por aquí. Dice que a veces aprovechaban bultos y hendiduras de la pared para dar sensaciones de volumen. Si se fijan, chicos, bueno, no se va a percibir desde la cámara, pero los que se han venido al salón se dan cuenta que la pared tiene como una sensación como esto creo que se le llama tirol, o se le llamaba, no sé cuál nombre tengo ahorita, pero tienen como un cierto grabado la pared. Si yo quisiera aprovechar para hacer una montañita, pues yo a lo mejor tendría que agarrar un pedacito de aquí que estuviera abultadito para poder hacer como que simular volumen en la montañita, ¿no? Oigan, si quiero simular un río, a lo mejor voy a buscar una parte que esté como hundidita para poder pintar ahí sobre él, para poder hacer la pintura del río y que se vea como que el río está como para abajito, ¿no? Básicamente era aprovechar o explotar o utilizar a la perfección estas formas naturales que nos estaba dando ya la pared para que nosotros pudiéramos crear, en este caso, la pintura. Déjenme, les busco unos ejemplos de escobillas para que los vean y se den cuenta. Las escobillas, chicos, eran básicamente muchas ramitas secas y juntitas que te formaban un tipo pincelito, ¿no? Miren, aquí tengo unas, déjenme les comparto. Estas son las tipo escobillas, chicos, ¿ok? Son básicamente, les digo, muchas ramitas secas, así, pero muy, muy juntitas. Estas tienen muchas, incluso hay unas que tienen menos. Entonces, estos básicamente les ponían en el color y luego, ahora sí, ya podían empezar a pintar. Ahora déjenme les busco los naturales, que son estos. Estos crecen en un árbol, chicos. ¿Los habían visto antes? Yo sí. Ok, esto es el estropajo. Esto es lo que tiene aquí adentro. Y esta es la planta del estropajo. ¿Quién me dijo que sí lo conocían? Yo profesora, Diana. Okay, Diana y Daniela me dicen que sí los conocen. ¿En qué los han usado ustedes? ¿O solamente los conocen así de vista? En el rancho para bañarse. Sí, yo también, profe, para bañarse nos utilizan. Para bañarse, exacto. Los que no los conocen, fresas, no es cierto. Los que no los conocen, chicos, bueno, yo en mi caso los conozco y en mi caso me bañé muchos años con esos estropajos. Un shampoo aquí, gordito, ya lo vi. Hay unos estropajos, este tipo de estropajos, chicos, se dan en una plantita, ¿no? En mi caso, una amiga de mi mamá, en mi infancia, tenía esta plantita en su casa y a cada rato le daba estropajos a mi mamá. Y pues, ¿qué creen? Pues los usábamos. Entonces,
En mí, en lo personal, era un sufrir al principio porque son muy ásperos. Se tardan como que en hacer un poquito aguaditos o en quitar como que esa aspereza. Entonces, cada que ponían uno nuevo para mí era como que un sufrir porque el bañarte o el tallarte era como si te estuvieras haciendo una exfoliación profunda en la piel. O sea, te tallaba y te tallaba, te quitaba toda la piel muerta y todo lo que tuviera por ahí. Pero bueno, en este caso, chicos, ellos utilizaban esta parte de estropajos como un instrumento para pintar también. Imagínate, yo he visto que en técnicas de pintura hoy en día te dicen que compres de estos o adquieras de estos y que esta parte que les estoy señalando aquí la monten sobre o la pongan sobre pintura y luego la pongan en la pared y la quiten y les va a simular o les va hacer la forma como de una florecita o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, pues hoy en día lo pueden usar así o lo pueden usar por los lados. Tú le pones pintura por un lado, pasas el estropajo y te va a hacer un efecto como que de raspado. No te va a pintar al 100%, nada más te va a hacer como que unas líneas ahí medias asimétricas que pues podrían verse bastante bien en este caso, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a pintura. Luego viene el grabado, dice, en unos dibujos a base de finas incisiones, es un dibujo a base de finas incisiones o cortes sobre el hueso o la roca, hechas con utensilios afilados de sílex llamados buriles, y el grabado aparece desde los primeros tiempos del arte como un equivalente del dibujo. Pero se desarrolla sobre todo durante el final del aurignaciense y durante el gravatiense. De este periodo se destacan las plaquetas grabadas en el Parpayo de Valencia, pero para casi desaparecer durante el Solutrense. El grabado vuelve a ganar importancia en el magdaleniense con la mayor variedad de estilos, temas, combinaciones y soportes que jamás se había visto. Grabado, chicos. ¿Qué es el grabado? Si yo me pongo a raspar aquí la pared poquito, voy a lograr hacer una marca. No quiero profundizar, no. Solamente quiero grabar, por eso se llama grabado, ¿no? Cuando ustedes graban un anillo, cuando ustedes graban una pulsera, si sus anillos traen un grabado por dentro, ese grabado es una pequeña incisión que se hace sobre la superficie de las cosas, pero no llega a ser tan profundo, ¿ok? Solamente ese rayadito, ese grabadito, te permite ver, visualizar, leer o presenciar, o sea, tener ahí bien cómo son las cosas del grabado como tal, ¿no? Entonces, pues suena importante, chicos, suena bastante bien. Dice que estos grabados se hacían con buriles. Déjenme les enseño los buriles. Obviamente existen los buriles actuales, pero están los buriles antiguos, que eran los que se utilizaban en esta época, ¿no? Que básicamente el buril de sílex era un pedazo de roca, un pedazo de piedra, chicos, que tuviera un poquito de filo, si se fijan, tienen siempre en la puntita algo como filoso para poder cortar o para poder hacer esos grabados, ¿no? Eran los que ellos utilizaban. Si nos vamos a los buriles de hoy en día, pues vamos a ver obviamente lo mismo, pero modernizado. Ahora ya son de otro material, ya son de fierro, siguen teniendo esas puntitas, ya los puedes encontrar con diferentes puntas para hacer diferentes tipos de grabado, etcétera, etcétera. Anteriormente eran de sílex, que eran como que con esa piedrita especial para poder hacer esos grabados. Luego nos encontramos con el relieve. Dice, el relieve es un grabado cuyas incisiones son tan profundas que la figura se convierte en una escultura que sobresale de la roca o del hueso del soporte, como los bisontes esculpidos de la Fornio de du Diable o el famoso pez de George de Enfer, ambas en Dordoña, Francia. Más adelante vemos esas imágenes también. Dice, el relieve solo aparece al final del Paleolítico europeo, es decir, en el Magdaleniense, y casi siempre es asociado a santuarios exteriores, aquellas cuevas poco profundas iluminadas por luz natural. El relieve, chicos. Básicamente el relieve es un grabado profundo. Es un grabado, ya no nada más aquí por encimita, es un grabado bastante profundo
que va a hacer que lo que nosotros, imagínense que yo me pongo aquí a hacer un corazón y grabo un corazón y lo vuelvo a repintar y lo vuelvo a repintar y otra vez, y llega a ser tan profundo lo que yo estoy haciendo en esto que ya el corazón se alcanza a ver hasta un poquito salido porque yo empecé a raspar y a raspar y a raspar y a raspar y a raspar por fuera. Entonces he raspado tanto en el alrededor que el dibujo que está en el centro se alcanza a ver un poco salidito. ¿Sí me explico cómo es el relieve? ¿Cómo se alcanza a ver así como para afuera? Decía que a veces era tan profundo que las figuras se convertían en una escultura. Imagínate que están haciendo una figura de mí y hacen como que el torso aquí por un lado, ¿no? Por un lado. Entonces llegan a hacer tanto relieve aquí al lado de mí que mi cara o mi rostro ya se alcanza a ver por fuera. Hagan de cuenta, la base de la pared o de la roca que queda aquí y mi rostro queda por fuera. Eso ya se empezaba a considerar un poquito escultura, ¿ok? Eso se empezaba a considerar escultura ya. Vienen aquí varios ejemplos y dice que normalmente estos se ubicaban en santuarios exteriores, los usaban como decoraciones para los santuarios o para los lugares exteriores, ¿ok? Hacían este tipo de relieves en donde se podían ver figuras humanas, animales o signos, lo que ellos quisieran poner, pero afuera de santuarios. Para eso se utilizó. Y bueno, dice que el relieve apareció en la última etapa de la era paleolítica, ¿no? Donde ya estaban más avanzados un poquito en la innovación de las cuestiones artísticas. Luego vienen las estatuillas. Las estatuillas dice que son pequeñas esculturas exentas de piedra o de hueso, talladas por todos lados. Casi siempre son figuritas femeninas llamadas Venus paleolíticas y las estatuillas son del tipo del arte paleolítico más extendido de Europa. Con importantes escuelas, no solo en el área francesa, sino también en la Europa central y del este. Como se verá más adelante, las estatuillas femeninas y de animales son muy antiguas, pero en Francia y en España, al parecer, la estatuilla animal es propia de la última fase del Paleolítico Superior. A menudo las estatuillas aparecen adornando instrumentos de uso práctico como bastones perforados y propulsores. En el arte paleolítico es motivo de estudio de los arqueólogos y antropólogos desde su descubrimiento a finales del siglo XIX. La mayor dificultad para entender este periodo relacionado con el origen del arte radica en que solo se puede observar y sacar conclusiones. A partir de aquellas muestras del arte paleolítico que han sido descubiertas, es de suponer, por lo tanto, que el análisis del pensamiento abstracto y la sensibilidad artística de la cultura paleolítica se puede ver reducido a una pequeña fracción. Básicamente, chicos, las estatuillas son esculturas exentas o hechas a base de piedra o de hueso, talladas por todos lados. Es decir, cuando tú tallas aquí en la pared o cuando tú haces un relieve aquí en la pared, pues tú nada más haces un relieve por aquí por una cierta circunferencia, ¿no? Pero cuando hablamos de una estatuilla es no nada más por un lado, sino por todos los lados. Tú tenías que tallar por aquí, por arriba, por aquí, por abajo, por aquí, por un lado, por aquí, por enfrente. Tenías que tallar por todos lados para que al final te quedara una pequeña estatuilla, te quedara algo que tú pudieras mover o trasladar de un lugar a otro y que normalmente lo usaban como motivo de decoración. Podían ser más grandes, más chiquitas, chiquititas, de diferentes tamaños, etcétera. Normalmente dicen que son las Venus paleolíticas las más comunes. Les voy a enseñar cuáles sean las Venus paleolíticas para que se vayan dando una idea. Estas son las estatuillas Venus paleolíticas, chicos. Normalmente eran o hacían alusión a cuerpos femeninos, sin rostro, muchas veces sin cabeza, o la cabeza la ponían como de esta forma, sin un rostro como tal, y solamente era alusión a los cuerpos femeninos. No sé si dependía del gusto del artista, dependía del gusto de lo que estuviera de moda, del tipo de cuerpo femenino que estuviera como de tendencia, por así decirlo. Y pues bueno, les digo, podían ser grandes, chiquitas, de diferentes maneras, dependiendo. Miren esta de qué tamaño es, esta chiquitita.
Podían ser de diferentes tamaños, ¿ok? Pero esas son las Venus paleolíticas y por eso están talladas por todos lados, ¿no? Porque al final del día es una pieza que tú puedes mover y puedes transportar. Ok, dice que ha sido muy famoso todo esto por la cuestión de arqueólogos y de antropólogos, ya que desde su descubrimiento a finales del siglo XIX, todos los arqueólogos y los antropólogos, chicos, están súper emocionados con la cuestión de seguir investigando este tipo de arte, porque pues les ha ampliado mucho el panorama de lo que fue hace miles de años, ¿no? Dice que la mayor dificultad para entender el periodo relacionado con este periodo paleolítico relacionado con el origen del arte radica en que solo podemos observar y sacar conclusiones de las muestras que podemos encontrar del paleolítico que han sido descubiertas. Es decir, no existe un libro como tal que nos diga, así fue, así se realizó, así estuvo, así sucedió. No existe eso. Solamente existe el hecho de que podemos decir, mira, en esta época se observa esto, en esta época se observa esto, en esta época se observa esto, y al final vamos uniendo puntos, vamos sacando conclusiones o suponiendo qué era lo que pasaba de una época a otra, cómo sucedían las cosas de un punto al otro punto, y podemos tratar de ir adivinando, de ir sacando esas conclusiones de cómo eran las cosas o cómo se hacían las cosas en ese momento o en esos tiempos, ¿no? Entonces, a partir de estas muestras, el arte paleolítico ha sido descubiertas y dice que es de suponer, por lo tanto, que el análisis del pensamiento abstracto y la sensibilidad artística de la cultura paleolítica se ve reducida a una pequeña fracción. Es decir, podemos decir que las cuestiones artísticas eran muy poquitas o las personas, los artesanos como tal, eran muy poquitos debido a la escasez y debido a cómo se manejaban toda esta parte. Y dice que ni hablar del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto dice aquí que prácticamente estaba nulo, no servía, no estaba correcto. ¿Por qué? Porque acuérdense, un pensamiento abstracto, chicos, es el hecho de tú tener la imagen o la idea de cómo podía ser una botellita de agua, y tú la vas a hacer abstracta, la vas a hacer, sí que siga significando una botellita de agua, pero que sea vista desde otro punto de vista distinto, o la vas a modificar para que dé un entorno diferente, o para que dé una imagen diferente de lo que nosotros queremos dar en cuanto a una botellita de agua. Entonces, todo lo que era abstracto y todo lo que era la cuestión artística, o los artistas en este caso, dice que se vio reducida a una pequeña cantidad, ¿ok? Muy bien, chicos, ya estamos por terminar la clase, ya se va a cortar, también ya se va a terminar la sesión aquí de Zoom. Hasta ahorita, chicos, con la cuestión del arte paleolítico que vimos ahorita, o con la parte de la pintura también que vimos anteriormente, de la pintura y de la arquitectura, arte mueble, arte parietal y sus técnicas. ¿Tienen algún comentario, algo que no les haya quedado de todo claro? ¿O algo que quieran agregar? No, profe. No, perfecto. Muy bien. Vamos a dejar entonces hasta aquí la clase del día de hoy, muchachos, y nos estamos viendo el siguiente jueves, primero Dios. Que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho y pues bueno, aquí ando a sus órdenes, cualquier cosa, chicos, por ahí sigo presente en el WhatsApp. Profe, muchísimas gracias, que tenga buena noche. Igualmente, Daniela, gracias, Montserrat. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bye, Buenas bye, noches, Diana. profe, gracias. Bye, Daniela, bye. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, Angie. Buenas noches.